Otra vez repiten lo que hicieron en el Tren Maya, y es que han contratado a un actor mexicano de mucho renombre internacional como es Diego Luna, sin lugar a duda una estrella, que ha tenido participaciones muy importantes en Hollywood para atacar al gobierno de la 4T y en particular para algo mucho más fuerte que lo que hizo Derbez en torno al Tren Maya, para enfrentarse directamente al Ejército Nacional, incluso señalando Diego Luna de que es inminente un golpe militar en México, así es, encabezado por López Obrador, señalando una cosa absurda y sin sentido, de que si Morena pierde la elección en el 2024, algo que sería insólitamente remoto, entonces Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa, sería el nuevo presidente, ¿no? O sea, ¿en serio? Sí, les prometo que están empezando a decir esta versión absurda y sin sentido, señalando que viene un golpe militar, pero ahora organizado por López Obrador. Y bueno, el tema del cambio del decreto que el presidente anuncia para que la Guardia Nacional acabe 100% siendo coordinado por la Sedena, es parte del golpe militar. O sea, es verdaderamente insólito toda esta versión. Y es que el día de ayer Diego Luna, para que vean cómo, otra vez repiten la misma estrategia, publica un comunicado de seguridad sin guerra. Y bueno, aquí vemos la versión absurda y sin sentido esta que les estoy comentando. Vamos a leer lo que dice el comunicado. Se debe impedir el golpe de AMLO a la Constitución, según Diego Luna. Por años, dice, la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional. La guerra de Felipe Calderón, la ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto, toda participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en los hechos o en la ley es violatoria de la Constitución. Esto es completamente falso, pero bueno. Pero dice, pero ni Calderón o Peña se atrevieron a lo que ha hecho y anunciado López Obrador. O sea que Obrador es peor que Calderón y Peña Nieto. Con el silencio cada vez más insoportable de la Suprema Corte, el presidente ha militarizado la Guardia Nacional Civil que está en la Constitución. Por cierto, la Guardia Nacional fue creado en este sexenio, como lo quería antes de que el Congreso de la Unión se le negara en febrero de 2019. Pero el acuerdo militarista de 2020, con el que ha hecho fraude a la Constitución y el anuncio de una reforma para entregar la Guardia Nacional a la Sedena, ahora se suma la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la Constitución y la democracia. Y aquí viene el remate. Entregar la Guardia Nacional a la Sedena por un acuerdo presidencial es, dice, un golpe militar a la Constitución. Ojo con lo que está diciendo. Un golpe militar es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores. No solo el Congreso debe negar la reforma, la Suprema Corte debe convocar audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar ya los asuntos que no han querido resolver. Y la sociedad debe manifestarse en contra de las amenazas más grandes que ha recibido la democracia. El golpe militar, dice Diego Luna, que encabeza López Obrador. Y este tema del golpe militar es, repito, tan absurdo y sin sentido, pero es la nueva mentira que han empezado a difundir en la misma estrategia, exactamente la misma estrategia, cuando Eugenio Derbez saca el tema del Tren Maya. Un golpe militar encabezado por López Obrador, porque esto es, ¿no?, el acuerdo presidencial, es un golpe militar. Y mira, la verdad es que el ejército efectivamente en México ha tenido una historia no siempre muy buena, un poco muy mala. Honestamente, el Ejército Nacional nunca ha encabezado un golpe militar en nuestro país, algo que en Latinoamérica es súper común, ha sido muy común. En México no ha sucedido, pero efectivamente bajo presidentes sumamente autoritarios como Felipe Calderón, el ejército ha tenido momentos pues no muy orgullosos para esta fuerza, pero lo cierto es que el ejército ha sido leal pues al comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y ahora con el presidente, sin embargo, ha agarrado un nuevo espíritu este Ejército Nacional, porque no es lo mismo cuando el comandante supremo ordena desaparecer las evidencias, por ejemplo, en el tema de Ayotzinapa, desaparecer a normalistas, no es lo mismo que cuando el presidente ordena entregar
apoyos sociales a los más pobres, ¿no? No es lo mismo, es completamente distinto. O le ordena al ejército no enfrentarse directamente con los criminales, incluso cuidando sus vidas, no rematarlos ahí. Es completamente distinto este ejército al anterior. Pero bueno, al margen de esto, vale la pena decir, bueno, esa seguridad sin guerra, porque es lo que está diciendo Diego Luna. ¿Qué es seguridad sin guerra? Bueno, seguridad sin guerra es un colectivo. Un colectivo de estos que nacieron con Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? De estos que funda Genaro García Luna para, pues, legitimarse. O sea, García Luna empieza a fundar varios colectivos de seguridad. Les empieza a pasar dinero y precisamente para que todos le aplaudieran y legitimar, pues, el hecho de que él está muy vinculado, pues, con cárteles. Y ahí sigue seguridad sin guerra, ¿no? Ya no se escucha mucho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, lo interesante de seguridad sin guerra, digo, para que vean quiénes son los que están detrás de todo esto, les voy a decir quién es un integrante de los más importantes de seguridad sin guerra que hace muy poco acaba de aparecer en la mañanera. De una manera muy chusca. Es este personaje que se dice periodista, intelectual y que escribe con Krause, Alfredo Lecona. No sé si se acuerdan, esto tiene un poquito, algunas semanas, cuando saca un tuit, cuando estaba López Obrador homenajeando a José Martí, ¿no? Hablando de Cuba, y bueno, pone aquí Alfredo Lecona, se ve tan chiquito al lado de Madero. Y cuando realmente el que está ahí no es Madero, sino es José Martí. Entonces, bueno, esto provoca incluso la burla del propio López Obrador, ¿no? En una conferencia de prensa después. La verdad es que de manera épica, pues dice, caray, es que esos conservadores se pasan. Vamos a verlo. Opositor de las redes. ¿Es periodista? Se ve tan chiquito al lado de Madero. Además, decía Napoleón que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Juárez no era grande físicamente, era grande política, intelectualmente. Y ahí el presidente, ¿no? Se ríe. Pero este cuate, Alfredo Lecona, es parte de este colectivo Seguridad Sin Guerra. Digo, para tener claro de dónde está saliendo esto. Esta es gente de Krause, ¿no? De Castañeda. Es de estos intelectuales orgánicos. De ahí está saliendo finalmente esta guerra sucia. Y bueno, digo, para también tener claro, todo esto son fundaciones que además financian otras fundaciones. Es un colectivo que financia una fundación y vale la pena también empezar a identificarlos. Seguridad Sin Guerra la financia la Fundación para la Justicia. Una fundación en donde, bueno, hay gente vinculada a Krause, vinculada al ITAM y, bueno, vinculada evidentemente a los ministros de la Suprema Corte como Cosío, ¿no? Estos son el Consejo y, bueno, así hay varios. Digo, para tenerlo claro, por ahí de ahí está empezando a salir este financiamiento de esta onda de que hay un golpe militar en ciernes impulsado por López Obrador y donde quieren que Luis Crescencio, ¿no?, va a acabar imponiéndose como presidente de la República. Y bueno, esto empieza a caminar, ¿no? Por ejemplo, Reforma. Urgen a Corte responder ante golpe a la Constitución. ¿Qué es un golpe a la Constitución? Como si un decreto fuera inconstitucional. No lo es. Está en las facultades constitucionales del presidente de la República, pero... Y miren, ¿quién además de Seguridad Sin Guerra empieza a decir esto? Para que vean también de dónde viene esto. AMLO pisotea la Constitución y va a responsabilidad. ¿Y quién lo dice? Causa en Común. ¿Se acuerdan esta ONG de qué Causa en Común? Fue también muy famosa. Causa en Común la dirige Marielena Morera, ¿no? La que también era amiga, casi comadre de Genaro García Luna. De estas ONGs también financiadas por el ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Y bueno, pues que también la utilizaron en gran medida para legitimar pues todo su narcogobierno.
dirigido a Felipe Calderón y también de Genaro García Luna. O sea, esta persona ahora nos dice, Marilena Morera, de que López Obrador está encabezando un golpe militar aquí en México. Y ya nos entendemos de qué se trata también el presidente que quiere militarizar. Porque miren, ¿cuál es el fondo? Pocos han explicado, les voy a decir de qué se trata el acuerdo, por qué el interés de López Obrador de que ya la Guardia Nacional sea parte de la Sedena en este momento. Dicen, bueno, ¿por qué no se puede esperar un poco? Bueno, porque sucede que hay un transitorio en la reforma constitucional cuando se crea la Guardia Nacional. Y el transitorio dice lo siguiente. Dice de que, bueno, la Guardia Nacional se va a conformar por nuevos elementos que se van a contratar, pero también una gran parte por elementos que van a ceder o prestar, por así decirlo, las Fuerzas Armadas. El Ejército y la Marina van a prestar elementos y esto va a conformar la Guardia Nacional. Y en lo que se van contratando más elementos, bueno, pues la Guardia va a funcionar con tropa regular del Ejército y también marinos de la Guardia Nacional, de la Marina, y de la Policía Militar y de la Policía Naval. Pero en el transitorio dicen que esto va a terminarse al fin del 2024, ¿no? En ese momento se va a terminar el transitorio y van a tener que regresar los elementos a las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué sucede? Lo cierto es que la contratación no va pues tan veloz como se esperaba. La Guardia Nacional iba a tener 150,000 elementos, ¿no? La mayoría nuevos policías, o casi todos prácticamente, pero creo que van a más como 30 o 40,000 elementos contratados. Entonces, no se va a cumplir realmente la meta de contratar a más elementos por las circunstancias que sean. No sé realmente por qué no se está dando esto, pero lo que sucedería es que si no se militariza, o bueno, más bien dicho, si no se pasa la Guardia Nacional a la Sedena, entonces la Guardia Nacional de tener 150,000 elementos ahorita regulares, ¡bum!, va a bajar como a 30 o 40,000. Y entonces esa es la necesidad real operativa de que salga este tipo de cosas para que la Guardia Nacional continúe plenamente activa. Que ahorita estamos viendo sus resultados. En conforme, claro, van contratando más elementos, porque pues no es fácil. Imagínense contratar 150,000 policías, pues nuevos de la nada, capacitarlos, pues es una tarea verdaderamente titánica, ¿no? Entonces, esto es la razón de la urgencia de López Obrador. Pero bueno, también esa es la razón por la cual evidentemente quieren que la Guardia Nacional no se conforme y por lo tanto regresen pues estos personajes de siniestros en el manejo de seguridad pública, porque pues ellos están dispuestos a regresar con un nuevo presidente. Imagínense, un nuevo presidente con una Guardia Nacional pues reducida, muy reducida, sin las Fuerzas Armadas, pues caerían en este tipo de... Y si tienen estas ondas de las ONGs, caerían igual, ¿no? Podría regresar lo mismo. No más falta, claro, que salga Isabel Miranda de Wallace, pues para también criticar a la Guardia Nacional y que hay un golpe militar. No dudo un tantito que va a suceder, ¿eh? También Isabel Miranda de Wallace y todos los amigos de Genaro García Luna van a acabar saliendo diciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, la verdad es que vemos de nuevo el mismo modus operandi. Claro, también esto tiene mucho que ver la cuestión de seguridad con Estados Unidos. Estados Unidos incluso amenaza, fíjense, de que no le va a mandar ya dinero a México, ¿no?, en temas de seguridad, porque si los militares manejan la Guardia Nacional, entonces ya no tienen derecho los mexicanos, o no tenemos a recibir apoyo. La verdad es que está muy bien, honestamente la 4T Obrador ha rechazado este apoyo militar y de seguridad, pero también lo han amenazado a Estados Unidos, y vemos detrás de esto, claro, el mismo manejo, porque realmente, ¿a quién responde Diego Luna? Responde a intereses estadounidenses. Seamos honestos, es con lo mismo como Derbez. Hollywood lo maneja la CIA. Lo hemos visto en el caso de Ucrania, como van actores a Ucrania para que lloraron por la invasión rusa. Recientemente estuvo, por ejemplo, Steven Seagal, estaba Bono, en fin, Bon Jovi, en fin, varios, ¿no? Los artistas de Hollywood de este tipo de cosas son manejados por estas ONGs o del gobierno, y en el caso de Diego Luna, como está tan ya comprometado con Hollywood, sucede exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a ver cómo responde López Obrador, porque no dudo que también Obrador va a subir al ring a Diego Luna, como sucedió con Derbez. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.